Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos ocuparnos de la educación universitaria y particularmente de uno de sus organismos, sobre todo por la importancia de este organismo en términos de su responsabilidad para poder fortalecer la educación superior universitaria en nuestro país. En este periodo democrático podemos básicamente identificar una serie de factores que están directamente vinculados con la educación superior y estos factores a su vez actúan a través de sus organismos. Derrocada la dictadura militar estronista en 1989, tuvo que transcurrir 3 años para nuevamente el país poder disponer de un pacto social, de un pacto ciudadano al que denominamos Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, en su artículo 79, entre otras cosas, prescribe que las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley. Vale decir que los ciudadanos convencionales constituyentes le atribuyeron al Congreso Nacional la responsabilidad de la creación de las universidades. Se reguló el artículo 79 a través de la ley 136 de universidades y se creó un consejo llamado Consejo de Universidades. Y se autolimitaron los congresistas en el sentido de que más allá de que tengan atribuciones constitucionales para crear universidades tanto públicas como privadas, sin embargo, en la ley que crea el Consejo Administrativo Técnico, que fue el Consejo de Universidades, reitero, digamos, de alguna manera, los congresistas lo que hicieron es ponerse ellos mismos una autorregulación, en el sentido de que más allá de que tengamos atribuciones constitucionales, sin embargo, el dictamen de un organismo administrativo como el Consejo de Universidades va, digamos, de alguna manera limitar esa atribución constitucional. Y aparece el concepto del dictamen vinculante. No se podía crear universidades, sean públicas o privadas, si el dictamen no era favorable, digo bien, del Consejo de Universidades. Eso duró un tiempo hasta que se modificó la ley 136 de universidad y tuvimos un periodo de 5 años aproximadamente donde finalmente el dictamen del Consejo de Universidades no fue vinculante para la creación de las universidades y se crearon una serie de universidades, ¿no? Que en gran medida significó una gran debilidad del sistema universitario paraguayo. Otro aspecto tiene que ver con el órgano rector del sistema educativo nacional, que es el Ministerio de Educación y Ciencias, que si bien es el órgano rector del sistema educativo nacional, sin embargo, las disposiciones legales exceptuaban la responsabilidad de la educación universitaria y en este periodo democrático estaba el Consejo de Universidades y hoy el CONES, que son los entes que, digamos, regulan la educación superior universitaria y le quita esa responsabilidad, hablando mal y pronto, al Ministerio de Educación. Pero el registro del título no es una cuestión menor del Ministerio de Educación, que finalmente en esta administración del MEC encontraron la solución, porque siempre existieron carreras que funcionaban con la figura de la medida cautelar, sin ningún tipo de control técnico. Y el ministerio, pues, en principio no podía hacer nada, tenía que registrar los títulos. Y el registro de los títulos implica el ejercicio precisamente, ¿no? de la profesión. Y reitero, esta administración, la administración actual del MEC, encontró la solución de la figura del registro provisorio para todas aquellas carreras, ¿sí?, que se gestionan bajo la figura de la medida cautelar. Se solucionó ese problema que por mucho tiempo no se había encontrado solución. El otro organismo tiene que ver con el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, que en los últimos años
había una gran debilidad y una crisis institucional por las denuncias del manejo arbitrario con que se venía gestionando un organismo tan importante dentro del diseño del sistema universitario en nuestro país. A tal punto que el miembro del Ministerio de Educación y Ciencias tuvo que retirarse justamente de este órgano que es el CONES a raíz de las crisis y de las denuncias de manejo arbitrario que caracterizaba a este organismo. Hoy también ese organismo obviamente ha dado un paso importante. Por fin podemos acceder a todas las actas desde la creación del CONES hasta hoy. Podemos saber cuál es el sentido de los votos de los miembros del CONES. Se transmiten las sesiones a través de Facebook, ¿no? En honor precisamente de la transparencia. Entonces, en ese contexto también se solucionó el tema de este organismo tan importante, encargado de formular la política de educación superior, de aprobar las carreras, de intervenir las universidades y los institutos superiores y otras atribuciones. Pero hay un cuarto organismo, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, creada por Ley 2072 en el año 2003. Tan importante este organismo que debe evaluar, verificar y acreditar la calidad de la educación superior universitaria. No es un dato menor, porque es el organismo que garantiza a la ciudadanía de que efectivamente se cumple con los criterios de calidad, ¿no? Que se cumple con la política pública establecida para ese nivel educativo y para las carreras del área universitaria. Sumamente importante. Sin embargo, en estos últimos años se ha focalizado la mirada en la gestión de este organismo. Por eso hoy en Visión País titulamos nuestro tema de análisis Graves irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Me acompañan para este análisis el magíster Federico Mora, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. Muy buenas noches, presidente, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Un gusto para mí estar nuevamente en tu programa y bueno, un saludo a la audiencia también. Nos acompaña también el doctor Juan Antonio Deni, rector de la Universidad Gran Asunción. Buenas noches, rector. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, doctor Francisco Jiménez. Buenas noches, señor presidente del CONE, Federico Mora, y por sobre todo a la audiencia. Decíamos que es tan importante, y voy a tratar de ser, lo más ejecutivo posible en la presentación para poder entender por qué es importante este organismo que es la ANEAES. La ANEAES, según la ley 2072, el artículo 1, director, si compartimos con nuestra audiencia, el artículo 1 dice, créase la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, denominada en adelante agencia, con la finalidad de evaluar y, en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior que se someten a su escrutinio y producir informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de educación superior. Finalidad de evaluar y en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior, dice el artículo 1. Sin embargo, si vemos la siguiente placa, director, no solamente tiene responsabilidad la ANEAES de acreditar las instituciones, sino también, según el artículo 4, entre las funciones de la agencia, dice realizar las evaluaciones externas de la calidad académica de instituciones de educación superior. En el artículo 1 hablaba de carreras y aquí habla de instituciones. Esto quiero precisamente aclarar. Entonces, la ANEAES en definitiva tiene dos responsabilidades. La primera responsabilidad es verificar, evaluar, verificar y acreditar la calidad, por un lado, de las carreras, que pueden ser de grado o posgrado, y por otro lado puede también acreditar las instituciones. Es decir, existe la acreditación de carreras y existe la acreditación de las instituciones. En ese contexto es importante ver otros aspectos que tienen que ver referente a la conformación de este organismo. Y vamos a ver, director, la otra placa, que es el artículo 6. El Consejo Directivo se integrará
con 5 miembros a ser nombrados por decreto del Poder Ejecutivo con nominaciones en las siguientes instancias. Un miembro titular y uno suplente, nominados por el Ministerio de Educación y Cultura desde el año 2003, ¿no? 2 miembros titulares y 2 suplentes por el organismo que nuclea las instituciones de educación superior públicas y privadas. Y continuamos con el artículo 6, un miembro titular y uno suplente nominadas por las federaciones de organizaciones de profesionales universitarios y un miembro titular y uno suplente nominados por las federaciones que conformen las asociaciones del sector productivo. En concreto, entonces, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior funciona con base en su consejo directivo integrado por 5 miembros. ¿Sí? Estos miembros están nominados por distintas instituciones, tal cual como acabamos de compartir con ustedes. Y precisamente en el artículo 6 dice: los miembros del consejo directivo y su suplente durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos una sola vez en forma consecutiva y alternadamente en forma indefinida. Esto no es un dato menor, ¿sí? La temporalidad. ¿Cuántos años dura en sus funciones? Y hay que recordar que los miembros del consejo directivo son funcionarios públicos, ¿sí? Y al ser funcionarios públicos se rigen por el derecho público, el derecho administrativo. ¿Sí? Y el derecho administrativo es taxativo en relación con el mandato, con el cargo de responsabilidad, ¿no? Si dice 4 años, evidentemente no existe la figura que algunos invocan, el de la reconducción tácita. Hablaremos de eso a la vuelta de la pausa. ¿Cuál es la crisis que hoy se está dando, y acá hace un buen tiempo se está dando en la ANEAE, pero hoy particularmente, a qué llamamos graves irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior? Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. Las pocas investigaciones que se hacen, que son muy buenas en nuestro país, tienen que ver con temas de conceptos generales, pero descuidamos mucho un tema central, neurálgico para el ejercicio del derecho, que es el estudio de la prueba. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Y eso dice la Constitución nuestra en el artículo 45. Los derechos que están en la Constitución se aplican, punto. Aunque el Congreso no apruebe ni una resolución. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía nos mantienen conectados a los deportes, capitaneados por Marcelo Burgos. Hace bien Libertad en contratar de vuelta a Garnero. Hacemos juntos el análisis más preciso. Garnero y Galeano no están iguales, o sea, no es una solución. Para mí, si pretendes algo internacional, no es el momento de Garnero. Entretiempo, lunes a viernes, 12 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En el bloque anterior estuvimos compartiendo con ustedes la figura a través de la cual la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior se gestiona. Dijimos que es el consejo directivo. Recurriendo a la propia ley que crea la ANEAES, veamos ahora lo que tiene que ver siempre con el consejo directivo. El artículo 7, para ser miembro del consejo directivo se requiere ser ciudadano paraguayo,
Además, grado académico máximo en su carrera de formación. Tercer requisito, ser idóneo para tareas de evaluación integral de la educación. Y cuarto, no ser propietario, copropietario, socio o accionista de instituciones privadas de educación superior. Es muy claro el artículo 7. Además, dice el artículo 7 que los miembros del Consejo Directivo actuarán con independencia de criterio y se abstendrán de intervenir cuando exista la posibilidad de conflicto de intereses con las entidades que los propusieron para el cargo. O sea, la ley, la redacción de la ley es muy clara. Pero cuando hablamos de la ANEAE, parece que estamos hablando de ese concepto aristotélico de entelequia, esa idea así que, digamos, no tiene una concreción, ¿no? Cuando hablamos de ANEAE, hablamos de personas concretas que ocupan el cargo de miembro del Consejo Directivo. Veamos este informe. Por decreto número 4.919, emitido el 25 de febrero del 2021, el presidente de la República decreta, artículo 1, nómbranse como miembros titular y suplente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES para el periodo 2021-2024 en representación del Ministerio de Educación y Ciencias, señora Dina Ercilia Matiauda Sarubi como miembro titular y la señora Nancy Oilda Benítez Ojeda como miembro suplente. En tanto que el decreto número 6.933, emitido en fecha 11 de abril de 2022, el presidente de la República decreta, artículo 1, nómbrase en carácter de miembros titular y suplente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES para el periodo 2021-2024 en representación de las federaciones de organizaciones de profesionales universitarios al señor Manuel Antonio María Guanes Nicoli como miembro titular y al señor Carlos Sebastián Hacha Mendoza como miembro suplente. Mediante el decreto 6.982, emitido en fecha 26 de abril de 2022, el presidente de la República decreta, artículo 1, nómbrase en carácter de miembros titular y suplente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES para el periodo 2021-2024 por las instituciones de educación superior públicas al señor Alberto Luis Ríos Vargas como miembro titular y a la señora María de los Milagros Carregal Casal como miembro suplente. Y finalmente, por decreto número 7.596, emitido en fecha 5 de agosto de 2022, el presidente de la República decreta, artículo 1, nómbranse en carácter de miembros titulares y suplentes de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior para el periodo 2021-2024 por las instituciones de educación superior privadas a la señora Romina Lorena Galeano López como miembro titular y a la señora Amalia Luisa Monjes de Espínola como miembro suplente. Bueno, ustedes seguramente habrán notado que solamente hemos mencionado a 4 de los 5 miembros, porque existe decreto solamente de 4 de los 5 miembros. Hay un miembro que ya ha fenecido su mandato del periodo 2021-2024 que no fue nombrado y sin embargo, digo bien, ha tomado decisiones sobre acreditación de carreras y sobre acreditación de instituciones. Presidente, el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, había remitido una nota a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. ¿Cuál es el contenido de esa nota? Bueno, nosotros remitimos una nota justamente sobre el punto de los plazos. Desde la revisión que hemos hecho, nosotros vemos que los plazos están cumplidos y que corresponde iniciar el proceso de renovación completa de todo el Consejo. Y creo que además
también hace falta en términos del funcionamiento mismo, la legitimidad de las decisiones que se toman, la legalidad de las decisiones que se toman, y también el actualizar una agenda de trabajo conjunta. Yo tengo que decir que a la par de este escenario de plazos, vemos también de que todavía no hemos encontrado una lógica de trabajo conjunto, tal vez justamente por el escenario de una administración que entra y otra que tal vez está ya más bien de salida. En el contexto que planteaba el presidente del CONES, rector Juan Antonio Denis, ustedes presentaron varias denuncias contra la gestión justamente de la ANEAES. ¿Por qué? La verdad de las cosas, mi querido Francisco, nosotros hemos ido a dialogar con la gente de la ANEAES por la preocupación en lo cual y la forma que se está llevando. Hay miembros que no tienen decreto, por lo tanto la preocupación nuestra de la universidad era en qué momento de repente alguien denuncia y puede quedar todo nulo nuestras evaluaciones, nuestras acreditaciones. Ahí empezó a rugir, digamos, a decir la preocupación de las universidades privadas, en este caso, en lo cual nos abocamos a dialogar. Pero ese diálogo nunca tuvo eco favorable. Por parte de las autoridades de la ANEAES. De parte de la autoridad de las ANEAES. Por lo tanto, hemos ya visto varias denuncias ante la Contraloría General del Estado sobre supuestas irregularidades, en lo cual hoy puedo decirte que la propia Contraloría se hace eco de varias denuncias realizadas por personas independientes, autónomos, instituciones, etcétera, de todas las índoles, y hoy la Contraloría está asentado en la ANEAES. De hecho, que es una preocupación tremenda para nosotros y para todo lo que representa la educación superior. Pero también debo connotar en esta parte de que ha hecho un resumen extraordinariamente expeditivo y por lo tanto muy interesante dentro de tu exposición de introducción. Debemos abocar también que el artículo 3, en donde dice de que depende, la ANEAES depende del Ministerio de Educación y Ciencia. Por lo tanto, sí tiene su autonomía en el proceso de administración y académico, pero la responsabilidad emerge tanto al propio ministro y autoridad del ministerio. Entonces, esto se agranda la situación. Por lo tanto, hoy clamamos de que haya cambios verdaderos en beneficio de la educación superior. Y ese cambio verdadero es porque ya fenecen los distintos cargos de los distintos miembros del Consejo, y hay otros que no han tenido decreto alguno y están cumpliendo esa labor como si fuera que están actualizados. A veces resulta inadmisible que personas que provienen de las academias estén violando expresamente disposiciones legales. Y no solamente violan disposiciones legales, violan la ley, sino ponen en riesgo todo el sistema, porque ustedes saben que para poder ocupar un cargo público, en este caso ser miembro del Consejo Directivo de la ANEAES, precisamente se establecen unos requisitos que hay que cumplir. Y como parte de ese requisito también es precisamente el mandato, ¿sí? Que es por 4 años. Y precisamente se considera la fecha, ¿sí? La fecha de nombramiento para hacer el cálculo de cuándo fenece ese mandato. Por tanto, cuando fenece el mandato, se genera un problema serio porque las decisiones que toman las personas que ocupan un cargo público por fuera de su mandato, ¿sí? Puede finalmente declararse ilegal esa decisión. Imagínense, acreditación de carreras, acreditación, digamos, de instituciones. ¿Quién acredita finalmente? ¿Quién otorga la acreditación? Los miembros del Consejo Directivo. Si ellos están con mandato fenecido y alguien eventualmente que se siente lesionado en sus derechos va y reclama que la decisión tomada por los miembros del Consejo Directivo, ¿verdad? Son nulas porque no cumple, ¿sí?, con los requisitos previos. Entonces, ¿cómo queda? Todo el sistema cae.
Esto no es una cuestión menor, sobre todo, presidente, porque la propia Contraloría General de la República ha decidido auditar tanto el aspecto financiero como lo que hace a la gestión de la ANEAES. ¿Cómo ven desde el CONES ese tema? Vemos, yo te diría con preocupación, pero ¿por qué, Francisco? Porque esta agencia tiene un rol fundamental dentro del proceso. Acreditar la calidad tanto de las carreras como de las instituciones es un día a día. Pero hoy yo creo que la atención está más bien focalizada en justamente estos aspectos que hacen a la legitimidad de las autoridades. No estamos conversando sobre cuál es el plan o la hoja de ruta para estos 4 años de gestión. Y para mí esa es una preocupación porque la educación superior tiene, yo creo que 3 pilares importantes: el Viceministerio de Educación Superior, MEC, el CONES y la tercera sin duda que es ANEAES. Y yo lo que veo es que esa concentración no la estamos teniendo y hay, yo te diría que un año perdido ya en armar un trabajo conjunto con la agencia. Lo más grave es que los 5 miembros están con mandato fenecido y ni siquiera se ha convocado a lo que se denomina el proceso eleccionario, porque eso también tiene todo un, digamos, tiene todo un calendario, ¿no? Ni siquiera han convocado. De eso hablamos a la vuelta de la pausa y también de otras irregularidades que consideramos gravísimas. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. A balazos evitan robo de mercaderías en la capital del Alto Paraná. Al menos 7 encapuchados con armas largas intentaron asaltar el camión de una transportadora que estaba descargando mercaderías en un complejo de depósitos. Nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Familiares de una persona quien resultó víctima fatal de un accidente exigen justicia. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Irregularidades en la gestión de la ANEAES. ¿Irregularidad de qué tipo? En el bloque anterior hablamos de que los 5 miembros del Consejo Directivo están con mandato fenecido. ¿Esto qué significa? Que las decisiones que tome la ANEAES, acreditación de carreras o acreditación de instituciones, pueden ser nulas. Se puede solicitar su nulidad, porque ya no tienen la atribución legal para poder tomar decisiones. Entonces no es una cuestión menor. Recuerden el caso cuando el representante del Ministerio de Educación y Ciencias se había retirado del CONES, porque consideró que ya el mandato del presidente en aquel entonces del CONES había fenecido, más allá de que había una resolución de una sala del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero habían interpretado y el MEC tomó la decisión con base en un dictamen del Poder Ejecutivo, de la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, y se retiraron y dijeron, nosotros no vamos a participar hasta tanto finalmente se solucione este tema. Así, ya hay un antecedente en relación con el tema del mandato fenecido, y hay que ser muy claro, solamente la figura de la reconducción tácita, ¿verdad?, existe
para algunos cargos en el Poder Judicial. Después, en ningún caso se puede invocar la figura de la reconducción tácita. Esto es una irregularidad gravísima. La otra irregularidad, ¿cuál es? Veamos el informe. Según la Ley 2072, en su artículo 12 prescribe: el presidente del Consejo Directivo deberá dedicarse a esa función, no pudiendo ejercer ningún otro cargo público o privado. Los miembros del Consejo Directivo no podrán desempeñar cargos directivos o no docentes en instituciones de educación superior. Sin embargo, Manuel Antonio María Huanes Nicoli, desde mayo del 2023, ocupa el cargo de coordinador de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Amalia Luisa Monjes de Espínola, desde julio del 2023, ocupa el cargo de directora de Gestión y Evaluación de la Calidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Carlos Sebastián Hacha ocupa el cargo de director académico de la Maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad de la Universidad Columbia del Paraguay. María Carregal Casal, desde mayo del 2022 a enero del 2023, ocupó el cargo de jefa académica del Instituto Nacional de Educación Superior. Desde febrero del 2023 hasta marzo del mismo año fue coordinadora académica del Instituto Nacional de Educación Superior. Actualmente es vicerrectora de Excelencia Académica de la Universidad Columbia del Paraguay. Presidente, no son rumores, sino son evidencias de la violación expresa de la prohibición que se establece en la propia Ley 2072 en relación con lo que pueden o no pueden hacer los miembros del Consejo Directivo de las ANEAES. Sí. Y sin embargo lo hacen. Entonces uno dice, a ver, ante un incumplimiento de este tipo, ¿qué garantía tienen los ciudadanos, verdad? Que obviamente van a una universidad o a un instituto superior y esperan que los organismos puedan funcionar, y que los organismos puedan funcionar significa que cumplan con las disposiciones legales y que garanticen la calidad. Entonces, yo que voy o que le envío a mi hijo o a mi hija, ¿verdad?, a una universidad, a un instituto superior, tengo la garantía de que este organismo funciona porque cumple con las disposiciones legales. Y nos encontramos con este tipo de irregularidad. Entonces, sí, tan desprotegidos estamos los ciudadanos, presidente. ¿Sabes qué veo, Francisco? La independencia de los miembros, que es lo que establece la normativa respecto a cargos dentro de las instituciones para efectivamente ejercer el rol de miembro del Consejo de ANEAES, es fundamental y es muy parecido a lo que en su momento ya habíamos denunciado dentro del CONES y por el cual solicitamos la modificación de la ley, ¿verdad? Que es la de tener una instancia que presida de alguna manera también siendo rector de una universidad. Entonces, aquí lo que vemos es que esta situación se replica con todo el deceso de expectativa de calidad que se puede esperar de una institución. Entonces, insistimos, nosotros desde Educación Superior ya hemos remitido las notas correspondientes. Creemos que es necesario y oportuno iniciar cuanto antes el proceso de cambio de autoridades y que esto permita no solamente una renovación, sino también el reiterar el trabajo y el compromiso con la ciudadanía y con el ámbito académico. Hoy yo tengo que decir, me parece que ANEAES es una institución desaparecida de la conversación. No hablamos con ANEAES cuando cuestionamos carreras de medicina, cuando cuestionamos carreras de derecho, de ingeniería, etcétera, pero son las instancias que acreditan las carreras. Entonces, ¿dónde está este actor? ¿Por qué no aparece en la conversación? ¿Cuál es la hoja de ruta? Entonces, yo creo que todo eso va a la par de esa sombra de decir, hace falta revisar la legalidad y la legitimidad de los miembros que hoy están. Y no es una situación menor, Francisco. No cabe la menor duda. Y en ese contexto, rector,
la gestión de la ANEAES no se limita solamente a la responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo, sino también hay otros cargos que precisamente la mirada está focalizada en la responsabilidad, digamos, de las personas que ocupan esos cargos y que de hecho también ustedes habían denunciado. Mi querido Francisco, yo quiero esbozar un poco más profundamente este tema. ¿Cómo no? Abordando un poco que no solamente los cargos están fenecidos y no hay convocatoria, de que las actas y las resoluciones no están firmadas por los miembros del Consejo. Aparecen resoluciones que no sabemos cuál es la veracidad de lo que se resuelva en el Consejo, si hubo quórum o no quórum. Por eso me interesa mucho la auditoría de gestión administrativa, gestión académica, que lo está empezando a realizar la Contraloría. Determinar profundamente. Y no solamente que venga la convocatoria, sino quiénes actuarán de aquí en más. O si no, todo sigue igual. Hay que ver de dónde provienen los que están hoy, que forman juez y parte. Tú lo has mencionado dentro de tu introducción. Nosotros queremos técnicos o técnicas que actúen para todo igual. No queremos nada a favor, pero tampoco en contra. Actúe dentro del equilibrio de las capacidades y de las responsabilidades que necesita realmente la educación superior. Porque hay que notar una cosa de que Paraguay está ofreciendo servicio a la región. Vienen muchos estudiantes del vecino país Brasil y otros lugares a confiar en la educación paraguaya. Pero ¿cómo estamos actuando en el órgano fundamental que decide la calidad de la evaluación y por sobre todo la acreditación de la misma, para dar credibilidad a la región en sí? Para nosotros no existe ninguna garantía de una convocatoria y quien provenga después. Lo que nos interesa es que no provenga una institución que juegue solamente a favor de esas instituciones. Queremos gente técnica con independencia de las instituciones que actúen con veracidad por sobre todas las cosas. Estuvimos la semana pasada de reunión con la doctora Gladys Fernández, directora general de gestión gubernamental de la Contraloría General de la República. La producción del programa Visión País se reunió con ella para conocer detalles de cómo está el proceso de auditoría tanto financiera como de gestión en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Nos adelantó dicha autoridad de la Contraloría que probablemente en el transcurso de esta semana van a estar ingresando justamente en la ANEAES para realizar este trabajo. Las denuncias no solamente son en relación con reitero, el mandato fenecido de los 5 miembros del Consejo Directivo. Tampoco la denuncia se agota solamente, digamos, en la violación expresa de ocupar otros cargos que la propia ley prohíbe a los miembros del Consejo Directivo, sobre todo a los titulares, y sino también hay irregularidades en el nombramiento de varios funcionarios que no tienen el perfil requerido. Y ese nombramiento se ha dado, y tenemos una cuestión simplemente de tiempo, no podemos compartir, pero tenemos nuestra producción periodística, con base en evidencias, tenemos documentaciones que demuestran que efectivamente tanto el director ejecutivo, el doctor Raúl Aguilera Méndez, ha nombrado personales sin cumplir el perfil requerido, y la presidenta de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior también ha nombrado personales sin cumplir con el perfil requerido por las disposiciones legales y normativas. A la vuelta de la pausa queremos ensayar cuál podría ser la solución. Recuerden que en el propio diseño de la Ley 2072 se establece claramente que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, tiene independencia, ¿sí?, técnica y tiene independencia
financiera, pero no organizacional. No es una entidad autónoma. Depende del Ministerio de Educación y Ciencia. Claramente dicen en la redacción, en realidad depende del Ministerio de Educación y Cultura, porque la ley es del 2003, ¿verdad? Y la modificación del ministerio pasó a denominarse y Ciencias, ¿verdad?, en el 2017. Entonces, esto no es un dato menor. El ministerio podría, de oficio, decidir la intervención de la ANEAES. Porque si vamos a depender de los que están ahí dentro hoy, que obviamente ya no tienen ninguna autoridad, ya feneció su mandato, ¿verdad? Entonces, si ellos básicamente ni siquiera han convocado, porque ya el propio órgano rector de la educación superior universitaria remitió una nota urgiéndole que puedan iniciar la convocatoria del proceso eleccionario y no lo han hecho, y hasta hoy no dicen absolutamente nada, creo que la única alternativa es la decisión del MEC. De eso hablamos a la vuelta de la pausa y de este dato que compartió con nosotros también el presidente del CONES. Una cuestión sensible tiene que ver con la calidad precisamente de las carreras. Y el órgano responsable de la calidad es la ANEAES. O sea, cuando discutimos nosotros medicina, ingeniería o cualquier otra carrera, ¿qué es lo sensible a nivel de opinión pública? ¿Qué es lo que preocupa a la ciudadanía? La calidad de la carrera. ¿Quién certifica la calidad de la carrera? La ANEAES. Y así funciona la ANEAES. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. Según la Fiscalía, llegaron hasta la casa del diputado no con la intención de detenerlo, sino con la intención de poder llevar algunos elementos dentro de la investigación, ya que hoy también se conoció que él mismo estaba imputado. Este exceso de poder que se da por parte de las fuerzas de seguridad nos hace sospechar de que existe una quema de archivos. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Irregularidades y graves en la gestión de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Por enumerar nuevamente, los 5 miembros con mandato fenecido. Los miembros del Consejo Directivo, los titulares, no deben ocupar otros cargos en las instituciones educativas. Hemos compartido con ustedes qué cargos y en qué instituciones ocupan esos cargos. 2 violaciones expresas de la disposición legal. Irregularidades en el nombramiento de varios funcionarios y tenemos evidencia de ello. Y sumamos a esto, en los últimos 5 años, cuando la Contraloría General de la República hizo en la ANEAES una evaluación de su gestión. Vean eso en su pantalla. Contraloría General de la República, calificación del control interno de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en los últimos 5 años. Ambiente de control 2,99. Control de planificación 2,75. Control de implementación 1,03. Control de evaluación 2,51 y control de mejora 0,62. Esta es la última evaluación de la ANEAES en relación con la gestión justamente de la ANEAES. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cuánto es el número máximo? Y es 5. Por tanto, está ahí promediando casi la mitad en varios de sus aspectos. Y aquí hay una cuestión que no es menor. Decíamos que si bien el Ministerio de Educación tiene atribuciones legales para intervenir, no resulta tan fácil porque es un cuerpo colegiado que en su mayoría provienen de las instituciones universitarias. Y con todos estos cuestionamientos
que lo hacemos con base en evidencia porque seguimos con nuestra investigación periodística respecto de las graves irregularidades de la ANEAES. Sin embargo, las asociaciones, tanto la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay como la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, a través de comunicados a la opinión pública, han apoyado la gestión de la ANEAES. ¿Esto cómo se entiende, rector? Sinceramente, se vuelve un pequeño gran festival. Lastimosamente estamos de esta manera y las estadísticas hablan realmente cuál es la consecuencia. Pero quiero ir un poco más allá, mi querido estimado. Acá la preocupación nuestra como gestión privada, y voy a denotar claramente, y que lo escuche bien el propio ministro, de las 49 universidades privadas, de gestión privada, 33 estamos preocupadísimos por la situación. ¿Por qué le digo 33? Porque somos los que nos estamos constantemente reuniéndonos preocupados por la situación de la ANEAES, porque es caro de nuestro sentimiento la agencia de evaluación y de calidad. En ese sentido, puede ir todo nuestra infraestructura, nuestros costos, nuestros gastos en una fosa. Al ser anulado nuestras acreditaciones, al no tener la validez plena, al hacerse un trabajo no satisfactorio para nosotros. ¿En qué sentido? Se están modificando puntos dentro de las evaluaciones, para algunos a favor y para otros en contra. Eso es gravísimo. En ese sentido, yo le pido públicamente al señor ministro Luis Ramírez, como entidades de gestión privada que está llevando la educación superior del 70 al 72% dentro del país y somos responsables de la misma, que mire un poco dentro de lo que significa convocatoria y las asignaciones que pudieran tener como autoridad, que lo escuchen un poco a las instituciones privadas de gestión privada, porque nos preocupa quiénes vendrán y quiénes conformarán. Acá hay que mirar el sistema y la estructura de la misma. Hay que reformar, porque nosotros confiamos en el ministerio, confiamos en la educación paraguaya y confiaremos también a la ANEAES y al propio CONE, que se ha vuelto a una situación en donde está socializando sus resoluciones. Y no porque está el doctor Federico aquí, sino hay que actuar de esa manera, por un lado, para que esta educación levantemos realmente cabeza. O si no, vamos a irnos más en el fondo, porque están ocurriendo barbaridades realmente y eso es ya, digamos, momento preciso de cortar y reformar en ese sentido la calidad de las evaluaciones en sí. Presidente, ¿cuál es la solución? Porque con todas estas graves irregularidades de violación expresa de la ley, apoyo tanto del sector público como del sector privado de las universidades. O sea, todo el sistema universitario finalmente termina apoyando la gestión de la ANEAES en el marco de la irregularidad, en el marco en que el órgano contralor está haciendo un trabajo de auditoría y aún ni siquiera hay un avance, digamos, de ese proceso de auditoría. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la solución? Se dio una encuesta por parte de ANEAES a las instituciones de educación superior sobre si estarían de acuerdo en que las sesiones sean también puestas públicas en diferentes redes, medios, etcétera, así como la publicación también de actas de cada una de las sesiones. Me sorprendió mucho que el resultado no fue favorable. Entonces, aquí lo que vemos es que necesita efectivamente un giro en la institución. Y yo creo que ese giro inicia con un saludable proceso de renovación de autoridades, sabiendo que igual de lo que queda aquí a fin de año va a dar el plazo y seguramente para la elección de nuevas autoridades, pensando ya en el 2025 en un plan de trabajo con quienes integren ese nuevo proceso. Yo creo que pasa por ahí, es lo más sano, es cuidar a la institución, es proyectar un camino de trabajo conjunto y que a la par se acompañen de otras medidas donde
por supuesto, no caigamos nuevamente en solicitarle ser observado a quienes tienen intereses dentro de esto. Entonces, para mí, yo le decía a la persona que me pasó los resultados, es que no le puedes preguntar a ellos si querés ser observado. La institución es la que tiene que tomar la decisión de abramos todo y que sea en público. Entonces, ahí yo creo que está el inicio o cómo revertir este escenario que hoy tenemos. Hay que darle transparencia, hay que darle luz, hay que darle apertura y hay que cuidar a la institución y decir, hemos fenecido un periodo, necesitamos iniciar un proceso de cambio ya con miras al 2025. Pero ¿y de qué va a depender eso, presidente? Porque ya fenecieron su mandato. ¿Quién nos garantiza a nosotros como ciudadanos de que van a convocar realmente este año, digamos, o no? O sea, hablando mal y pronto, se cortan solo. Hacen lo que quieren. Digo, hacen lo que quieren porque violan expresamente la ley que les creó, digamos, la ley que creó la ANEAES y donde se atribuye claramente sus responsabilidades, la duración de su mandato, las prohibiciones que tienen los miembros. Pito catalán, ¿verdad? Sí. Hacen lo que quieren. Entonces, como ciudadanos no tenemos ninguna garantía que efectivamente esta gente va a convocar a un proceso eleccionario. A ver, sin duda que como última instancia viene ya una decisión por parte del MEC. Como te decía, nosotros desde Educación Superior ya hemos remitido no una sino dos notas al respecto, adjuntando inclusive los decretos, haciendo un relatorio del vencimiento de los mismos, pero no hemos tenido todavía el resultado esperado. Entonces, estoy seguro que en conversación con el ministro vamos a volver a hacer un nuevo intento buscando que esta sea la definitiva y que se haga la convocatoria que corresponde. Una última reflexión, rector, en relación con este caso, porque sin ánimos de polemizar, pero la situación está extremadamente delicada, que si vamos a depender de que a nivel interno se resuelva la crisis de la ANEAES, ahora lo que nos queda como una luz de esperanza es el informe de auditoría de la Contraloría General de la República. A ver si finalmente a qué conclusión llegan, ¿no? Pero antes, ¿qué ustedes esperan de la ANEAES? Particularmente, si vamos a esperar todos los resultados y todo lo que se comenta, vamos a tardar demasiado, vamos a estar perdiendo tiempo. Claramente, la ANEAES, la Agencia de Evaluación de Calidad, depende del Ministerio de Educación. ¿Quién debe actuar? Señor ministro, no pierda tiempo, actúe. Señor viceministro, en el mismo sentido, acompañe que se actúe y que se viabilice por un sendero que tiene que ser. Yo ya no sé quién es responsable, pero a la cabeza principal tenemos que dirigirnos. Escúchenos como universidades privadas. Hemos solicitado audiencia, concédanos, dialoguemos de educación superior. Sabemos perfectamente las problemáticas. Les invito a la presidenta actual, porque nadie quiere hablar con nombre y apellido, que se le ubique en otro lugar donde pueda ser más útil. Hoy no nos da confianza. Pero ¿cómo entender su crítica? Sentido, perdón, rector, le interrumpa. ¿Cómo entender su crítica y este pedido especial al ministro de Educación si la propia Asociación de Universidades Privadas y las públicas también apoyan la gestión de la ANEAES? Correcto. Citemos ahí quiénes son los que aprobaron esa resolución. Usted se refiere a la PUP, en donde hemos discutido plenamente en una sesión posterior a una aprobación que desconocíamos. No fue aprobado en sesión. Lo voy a decir al propio presidente de la APUP y hemos discutido y tiene grabaciones de mis actas en sí, en el acta en sí. Pero no salió ningún otro comunicado. No salió, porque lastimosamente en este país es el país del amiguismo. Y eso tenemos que superar para corregir muchas de las situaciones que ocurren. En ese sentido, no podemos mejorar. Esa cuestión lo han hecho entre 4 universidades y soy responsable a lo que digo. Pero termina legitimando la irregularidad de la gestión de la ANEAES, porque da su apoyo en nombre de todos los que integran. ¿Cuántas universidades integra la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay? La APUP integran 30, pero de los cuales, de los 30, 17 son miembros nuestros de una otra organización.
en donde estamos 33. Entonces, al fin y al cabo, lo que estarán de acuerdo ellos son 15. Pero dentro de los 15 son 4 o 5 los que administra y maneja a su manera. Me pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no se reúne la PUB? ¿La PUB se reunió desde diciembre hasta julio? No se reunió. Resolvían a su manera cuestiones. Verifique las actas y se van a dar cuenta qué sesiones hubo. Entonces, ¿dónde hay credibilidad? Que me sancione si es necesario y si yo lo contrario. Pero lo digo al señor ministro, acéptanos una invitación para poder dialogar y corregir rumbo en la educación superior. Señor viceministro, por favor, haga algo con respecto a esto. Es necesario. Están desesperados las universidades privadas en esta situación de que se le da mal amigo y de que se le resta al otro que supuestamente no comulga con ellos. Así se está llevando. Y les pido también al estimado Raúl Aguilera que dé un paso al costado. Ya no va más. Así de sencillo le digo. Una última reflexión, presidente, en relación con este tema, buscando alguna solución que obviamente no va a resultar fácil si al final terminan legitimando la gestión de la ANEAES las propias universidades que conforman el sistema. Bueno, lo que veo es que es oportuno hablarlo. Reitero, ANEAES es una instancia central dentro del esquema de la educación superior, tiene los mandatos fenecidos. Y lo más saludable en cuidado a la institución misma es iniciar el proceso de cambio lo antes posible. Muchísimas gracias, presidente. Por favor, gracias Francisco a vos y un saludo a la audiencia y rector también mis respetos. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. rector. Muy buenas noches Bien, a la audiencia. Gracias. Bien, brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía, nos mantienen conectados a los deportes. Capitaneados por Marcelo Burgos. Hace bien Libertad en contratar de vuelta a Garnero. Hacemos juntos el análisis más preciso. Garnero y Galeano están iguales, o sea, no es una solución. Para mí, si pretendés algo internacional, no es el momento de Garnero. Entretiempo, lunes a viernes, 12 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Graves irregularidades identificadas en la gestión de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Los 5 miembros del Consejo Directivo están con mandato fenecido. La ley prohíbe que los miembros ocupen cargos directivos en las instituciones universitarias. Sin embargo, varios de sus miembros han ocupado cargos directivos. Nombramiento de personales administrativos sin reunir el perfil técnico exigido en las disposiciones legales y normativas. Estas son las irregularidades graves del órgano responsable de evaluar y acreditar la calidad de las carreras de grado y posgrado y de las instituciones universitarias en Paraguay. Y ante estas graves irregularidades, que se tiene evidencias de ellas, la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay y la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay apoyan la gestión de la ANEAES. Cuando la propia Contraloría decidió auditar en el ámbito financiero, como en el ámbito básicamente de la gestión académica, para justamente a partir de las evidencias demostrar la violación
expresa, las dos asociaciones de universidades públicas y privadas apoyan la gestión de la ANEAES. Saquen sus propias conclusiones. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.